Buenos días, mi nombre es Jocelyn Herrera Guevara y soy estudiante de psicología. A continuación, pues voy a exponer un artículo experimental para la materia de salud mental y nutrición, impartida por el docente Alan Hipólito. El tema que aborda este artículo es acerca de los videojuegos y el impacto en la salud mental. Es un estudio experimental, como ya lo mencioné, acerca de la exposición a videojuegos violentos en estudiantes universitarios. Acerca del artículo, pues los autores son Rolando Manuel Reyes Padilla, Felipe del Ángel Padrón, Juan Eduardo Soto Luébano y Carlos Argelio Arevalo. Se recibió el artículo el 4 de julio del 2019 y la fecha de aceptación es del 30 de agosto del 2019. Acerca del artículo, pues los autores son Rolando Manuel Reyes Padilla, Felipe del Ángel Padrón, Juan Eduardo Soto Luébano y Carlos Argelio Arevalo. Se recibió el artículo el 4 de julio del 2019. Desde inicios del siglo XX se ha visto el gran contenido que existe en los medios de comunicación, ya sea como televisión, periódico, que contienen pues eh, actos violentos, no sé, contenido que tenga agresiones físicas o verbales, y lo cual ha sido más alarmante que pues en los videojuegos se haya presentado de esta forma, ¿no? Hay gran cantidad de videojuegos que contienen violencia y pues ha sido alarmante para los padres. E incluso hay un dato acerca del 2019, en México se registran 68.7 millones de personas que juegan videojuegos violentos. Desde inicios del siglo XX se ha visto el gran contenido que existe en los medios de comunicación, ya sea como televisión, periódico, que contienen pues eh, actos violentos, no sé, contenido que tenga agresiones físicas o verbales, y lo cual ha sido más alarmante que pues en los videojuegos se haya presentado de esta forma, ¿no? Hay gran cantidad de videojuegos que contienen violencia y pues ha sido alarmante para los padres. E incluso hay un dato acerca del 2019, en México se registran 68.7 millones de personas que juegan videojuegos violentos. Desde inicios del siglo XX se ha visto el gran... Acerca del método que se utilizó durante este artículo, nos habla de una investigación con método experimental tipo pre-prueba y post-prueba, con un grupo experimental y de control con jóvenes estudiantes del Centro de Ciencias Básicas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Para el tema de la seguridad de los datos de cada participante, pues se distribuyeron y firmaron cartas de confidencialidad. Parte de estos experimentos fueron basados en trabajos realizados por Gunther. En este artículo se abordan dos teorías o modelos muy importantes acerca del estudio de la violencia. El primero es el modelo de agresión, por sus siglas en inglés conocido como GMA. Este modelo pues propone que a medida que el individuo esté más expuesto a situaciones, experiencias del entorno donde se presente agresividad, comportamientos hostiles, golpes y todo esto, pues a mayor medida él los va a ir adquiriendo y manifestando. Él menciona una palabra que es script o guiones mentales agresivos que pues influenciarán la personalidad agresiva y que guiará de esta manera que los individuos pues ejerzan o ejecuten estos comportamientos violentos. Por otra parte, el Catalyst Model hace énfasis en que la personalidad agresiva de una persona es un factor del comportamiento que será detonado o motivado por algún factor externo catalizador para realizar algo de hostilidad. En este artículo se abordan dos teorías o modelos muy importantes acerca del estudio de la violencia. El primero es el modelo de agresión, por sus siglas en inglés conocido como GMA. Este modelo pues propone que a medida que el individuo esté más expuesto a
situaciones, experiencias del entorno donde se presente agresividad, comportamientos hostiles, golpes y todo esto, pues a mayor medida él los va a ir adquiriendo y manifestando. En la siguiente diapositiva podemos ver cómo está representado el modelo catalizador, que como bien decía es una motivación, violencia de, del exterior, ya sea un entorno violento en la familia que pueda llevar a actos violentos. En la siguiente diapositiva podemos ver cómo está representado el modelo catalizador, que como bien decía es una motivación, violencia de, del exterior, ya sea un entorno violento en la familia que pueda llevar a actos violentos. En este artículo se habla de dos importantes variables que se utilizaron y tomaron en cuenta pues para llevar a cabo el estudio. La primera es el grado de exposición a videojuegos violentos, el nivel de hostilidad que tiene el individuo antes y después de exponerlo a videojuegos violentos. La población está conformada de 16 estudiantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, del Centro de Ciencias Básicas con carreras afines a las ciencias computacionales, con edades entre 19 y 24 años. Los instrumentos utilizados, bueno, se dividieron en dos grupos. El primer grupo que es juegos violentos y el segundo juegos no violentos. En juegos violentos pues se incluyen Mortal Kombat 2, Blackburn y Mad Hood 2. Y para los juegos no violentos se utilizaron Super Smash Bros., Brawl, Skill Giant y White Melee. El experimento contó con esta división, durante el cual se enfocó en sesiones de juego con videojuegos violentos, mientras que el grupo control en sesiones no violentas. Para la investigación se hizo uso de dos cuestionarios. El primero es traducido del libro 3 del capítulo 4, Exposición a juegos violentos, el cual hacía uso de cuestionarios algo similares. Este cuestionario pues mide y suma el grado de exposición a videojuegos violentos en diferentes etapas de la vida, preguntando si preguntando los videojuegos con los que más se ha jugado o se juega y la frecuencia con la cual interactúan con ellos. Cada juego es ponderado de acuerdo con su clasificación E más 10 D, M, A, con una escala del 1 al 5, donde 1 es C para todo público en general y 5 es A, solo adultos, y multiplicado por la frecuencia con lo que lo juegan, con la escala del 1 al 7, donde 1 es raramente y 7 muy a menudo, así para obtener su grado de exposición a los juegos violentos. También También se utilizó el cuestionario que mide la hostilidad del participante mediante escenarios de la vida real con dos posibles respuestas. Por ejemplo, como podemos ver la figura 4, la primera pregunta puede pertenecer a la subescala de cinismo. Si el usuario elige la respuesta B, se suma un punto a esta subescala. Si, si es menor a 10 la hostilidad es baja y si la puntuación es mayor a 10 es alta y pues, por lo tanto preocupante. El periodo de la recolección de los datos constó de 3 días con sesiones de 30 minutos cada una para el tratamiento llevado a cabo en el experimento. Vamos a hablar un poquito acerca del proceso que se llevó a cabo durante el experimento, resumido de manera breve. Durante el primer día de experimentación, los sujetos contestaron un primer cuestionario para medir el grado de exposición a juegos violentos previos al experimento. Después contestaron el cuestionario de hostilidad, enseguida se les asignó algún tipo de juegos, violentos o no violentos. Después pues se le asignó al grupo experimental con juegos violentos y al grupo control con juegos no violentos. A continuación se realizaron una sesión de juegos con el tipo de videojuegos que les tocó hasta acabar un tiempo establecido. Los siguientes días los sujetos solo realizaron sesiones de juegos del tipo que les había tocado, y en el tercer día, al acabar su sesión, se les aplicó de nuevo el cuestionario de hostilidad, pero con un orden diferente en las preguntas. Al terminar los 3 días se hizo un cuestionario de grado de exposición a juegos violentos y el cuestionario de hostilidad contestado en el primer día.
para saber pues si había el grado de exposición a juegos violentos influyó de alguna forma en el puntaje de hostilidad previo. Muy bien, entonces ya una vez explicado cómo fue el proceso, vamos a abordar los resultados. Como se mencionó antes, la hipótesis primordial era la siguiente: a mayor exposición a los juegos violentos, pues se suponía que había un mayor comportamiento agresivo u hostil. La hipótesis pues quedó nula tras el experimento. La exposición de videojuegos violentos no es un factor detonante de comportamientos agresivos u hostiles. Aquí podemos ver la tabla número 1, la cual tenemos un valor de P igual a 0.915, por lo tanto se acepta la hipótesis nula. Es decir, que entonces la exposición a juegos violentos no se reflejó como un factor que detone los comportamientos agresivos. Y podemos ver en la siguiente tabla, y de acuerdo también a los resultados, nos muestra que la hipótesis totalmente fue nula. En esta segunda tabla se usa una prueba de correlación de Pearson entre el grado de violencia expuesto en los videojuegos y en las sesiones experimentales, y los resultados del cuestionario de hostilidad posteriores a las sesiones experimentales. El valor de P fue de 0.251 y por lo tanto se acepta la hipótesis nula. Pasamos a los siguientes resultados. En la tabla número 3, con la prueba ANOVA de muestras pareadas, se hizo una comparación de resultados de cuestionarios de hostilidad previa y posterior del grupo experimental con los juegos violentos, estadísticos descriptivos y contrastes multivariados. Se obtuvo un valor de P de 0.172 con un nivel significativo del 0.05. Dado este resultado, se concluyó que no hay una diferencia o cambios estadísticamente significativos que puedan resultar en que los comportamientos hostiles hayan incrementado. Pasamos a la siguiente tabla, la cual también no hubo una diferencia o cambios estadísticamente significativos, por lo cual sigue descartándose la hipótesis. Por último, la tabla 5, bueno, vamos a hablar de ella. En algunos participantes, como los participantes número 2, 5 y 16, sufrieron un cambio de comportamiento de hostil a no hostil al jugar juegos no violentos, mientras que con el participante 14 pasó de no hostil a hostil al jugar con videojuegos violentos. Otro caso en particular fue el del participante 15, quien en el cuestionario de hostilidad previo obtuvo un puntaje de 22 hostil. Recordemos que si era mayor de 10, pues se consideraba que ya tenía esta hostilidad, y al exponerse a juegos violentos su puntaje incrementó bastante hasta el 31, que esto significa que pues era un comportamiento extremadamente hostil. Como a modo de conclusión, el artículo nos declara que tras haber analizado los resultados, no se encontró una correlación importante o significativa entre la exposición a videojuegos violentos y conductas agresivas hostiles, como se planteaba al comienzo, en el marco de las teorías ya mencionadas, GMA y Catalyst Model, lo que sugiere que los videojuegos no son un factor detonante de agresividad que podrían incrementar la agresividad de las personas. Es decir, los resultados sugieren que los juegos violentos no son una causa que pueda influir directamente en comportamientos agresivos de las personas que los suelen jugar, y que pueden tener comportamientos aislados en los que juegos violentos pueden aumentar considerablemente el nivel de agresividad hostil, como se presentó en algún jugador, pero que también existen otros casos en los que no se presentaron conductas violencias, y que es posible no solo estudiar los efectos negativos, sino también los efectos favorables que podrían tener al jugar videojuegos violentos, ¿no? También como posibles efectos terapéuticos, dado el tamaño de la muestra. Entonces, pues los resultados no son aún generalizables y requiriendo de hacer réplicas posteriores y una diversificación pues de la población que se utilizó. Y pues hubieron algunas limitaciones, como la población, no sé, fueron 16 sujetos, el factor de que también algunas características psicológicas de los individuos fueron diferentes, pues la realización del experimento fue de un corto tiempo, de 3 días.
Y pues sería todo de mi parte. Le dejo aquí, le comparto el link del artículo que fue utilizado. Gracias.